Campo de Aviación de MacDill, Florida, en 1942. Un Martin B-26 Marauder espera al final de la pista con sus dos motores a plena potencia. El joven piloto sabe que el avión es rápido, pesado y poco tolerante con los errores. Su velocidad de aproximación es muy superior a la de los aparatos de entrenamiento que ha volado, y el fallo de un motor en el peor momento puede dejarle sin tiempo para reaccionar. En los alrededores de Tampa ya circula una frase siniestra: 1 al día en la bahía de Tampa. La frase era una exageración, pero el miedo que expresaba era real. Los primeros Marauder sufrieron una cantidad preocupante de accidentes durante el entrenamiento. Las tripulaciones dieron al avión apodos crueles. Los políticos cuestionaron el programa y algunos mandos se preguntaron si la producción debía continuar. Sin embargo, durante los últimos años de la guerra, ese mismo diseño llegó a convertirse en uno de los bombarderos medios más eficaces del arsenal estadounidense. Volando a media altura, las historias oficiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos le atribuyen una tasa de pérdidas en combate inferior a 0,5%. ¿Cómo pudo cambiar tanto un avión con una reputación tan peligrosa? La respuesta comienza con un requisito publicado por el Cuerpo Aéreo del Ejército a principios de 1939. El servicio quería un bombardero medio bimotor capaz de superar aproximadamente los 480 km por hora, transportar unos 1.360 kilogramos de bombas y recorrer más de 3.000 kilómetros. La velocidad era la prioridad principal. La compañía Glenn L. Martin confió el proyecto a un joven equipo dirigido por Peyton Magruder. Su modelo 179 tenía un fuselaje circular y aerodinámico, dos potentes motores Pratt & Whitney Double Wasp y unas alas sorprendentemente compactas. La envergadura original apenas alcanzaba los 19,8 metros. Esto reducía la resistencia y ayudaba a conseguir la velocidad exigida, pero también producía una carga alar excepcionalmente elevada. Esa decisión definió toda la carrera del Marauder. Un ala con mucha carga permite volar con rapidez y ofrece estabilidad a gran velocidad, pero también eleva las velocidades de despegue y aterrizaje. Por ese motivo, el B-26 exigía un manejo muy preciso cerca del suelo. No era una máquina que perdonara la indecisión, una preparación insuficiente o un procedimiento incorrecto con los motores. El diseño impresionó tanto al ejército que, en septiembre de 1939, se encargaron directamente 201 aviones cuando el proyecto todavía estaba sobre el papel. Antes no se construyó un prototipo convencional. El primer aparato de producción realizó su vuelo inicial el 25 de noviembre de 1940, cuando el pedido ya había aumentado de manera considerable. El Marauder cumplió la promesa de velocidad. Las primeras versiones podían acercarse a los 500 km por hora, lo que la situaba entre los bombarderos medios más rápidos que estaban entrando en servicio en Estados Unidos. Pero las primeras unidades operativas descubrieron pronto el precio de aquellas prestaciones. Una aproximación normal podía realizarse a unos 210 km por hora o incluso más según el peso y la configuración. Era una velocidad muy superior a la de los aviones que conocían muchos pilotos recién formados. El mayor peligro aparecía durante el despegue. Si un motor fallaba cuando el bombardero iba muy cargado y todavía no había alcanzado una velocidad segura de control, el otro motor podía hacer que el avión girase violentamente hacia un lado. La reacción debía ser inmediata y correcta. Un piloto que tardara demasiado, aplicara mal el timón o intentara ascender con un ángulo excesivo, podía perder el control antes de ganar altura suficiente para recuperarlo. La expansión provocada por la guerra agravó el problema. Estados Unidos necesitaba tripulaciones con rapidez. Pilotos con poca experiencia en aviones multimotor eran destinados a una máquina que exigía procedimientos estrictos. Al mismo tiempo, los cambios introducidos durante la producción aumentaron el peso del B-26. Los fallos mecánicos relacionados con el sistema de combustible, el control de las hélices
y otros equipos añadieron todavía más riesgo. MacDill se convirtió en el centro de la crisis. Los Marauder que entrenaban alrededor de Tampa sufrieron repetidos accidentes y amerizajes, y el lema local comenzó a extenderse por todo el país. No describía literalmente la pérdida de un avión cada día, pero reflejaba el estado de ánimo de las tripulaciones. El bombardero se estaba volviendo peligroso antes de que muchos pilotos llegaran siquiera al combate. Investigadores del Congreso examinaron el programa y el ejército reunió varias comisiones para determinar si el bombardero podía hacerse más seguro. La conclusión no fue que un solo defecto hubiera arruinado el avión. La crisis procedía de una combinación de grandes prestaciones, aumento de peso, problemas mecánicos, instrucción acelerada y miedo. Por ello, el entrenamiento llegó a ser tan importante como la ingeniería. Los relatos de la época atribuyen a pilotos experimentados, entre ellos James Doolittle y Vincent Burnett, demostraciones destinadas a probar que el Marauder podía controlarse y aterrizar con un solo motor si se mantenían la velocidad y la técnica correctas. Los vuelos resultaban espectaculares, pero su verdadero valor era práctico. Mostraban exactamente lo que exigía el avión y sustituían los rumores por procedimientos claros. Los pilotos aprendieron a no obligar al bombardero a despegar antes de tiempo. Aprendieron a conservar la velocidad, identificar el motor averiado, poner en bandera la hélice correcta y utilizar movimientos de control medidos. Los instructores también dieron más importancia a los simuladores, los ejercicios de cabina y la práctica repetida del vuelo con un motor a una altura segura. Al mismo tiempo, los ingenieros de Martin mejoraron el avión. Las versiones posteriores del B-26, versión B, recibieron una envergadura aproximada de 21,6 metros en lugar de 19,8. Aumentó la superficie alar. El estabilizador vertical se hizo más alto. Mejoraron los flaps y unos motores más potentes ayudaron a compensar el peso adicional de combate. Estos cambios no convirtieron al Marauder en un avión sencillo, pero ampliaron sus márgenes de seguridad. A medida que mejoraron el entrenamiento y el equipo, la cantidad de accidentes disminuyó de forma considerable. El B-26 entró en combate antes de que esta transformación hubiera terminado. Sus primeras operaciones se desarrollaron en el Pacífico Sudoccidental durante la primavera de 1942. El 4 de junio, 4 Marauder equipados con torpedos atacaron a los portaaviones japoneses durante la batalla de Midway. Las tripulaciones completaron sus aproximaciones a baja altura, pero ningún torpedo alcanzó el objetivo. 2 aviones fueron derribados y los 2 supervivientes regresaron con daños tan graves que no pudieron seguir operando con normalidad. El episodio demostró el valor de las tripulaciones, pero también que el Marauder no era adecuado para cualquier misión. En el Pacífico, los mandos fueron dando preferencia al B-25 Mitchell, que necesitaba menos pista y se adaptaba con mayor facilidad a las tácticas de baja altura utilizadas en aquel teatro. La prueba decisiva del Marauder tendría lugar en Europa. Aquella prueba comenzó mal. El 14 de mayo de 1943, el grupo de bombardeo número 322 atacó a muy baja altura una instalación eléctrica cerca de IJmuiden, en los Países Bajos. Los aviones regresaron, aunque la formación sufrió daños y el objetivo no quedó destruido de manera efectiva. 3 días después, 11 Marauder fueron enviados de nuevo a la misma región, protegida por fuertes defensas. Un avión abandonó la misión debido a un problema técnico. Fue el único que regresó. Los otros 10 se perdieron por el fuego antiaéreo, los cazas enemigos y una colisión. El desastre demostró que la velocidad por sí sola no podía proteger a un bombardero que atravesaba defensas concentradas casi a la altura de los árboles. Las operaciones del B-26 desde Gran Bretaña se suspendieron mientras las tripulaciones volvían a entrenarse. El concepto de ataque a baja altura fue sustituido por bombardeos en formación desde aproximadamente 3.000 hasta 4.600 metros con escolta de cazas.
Los bombarderos utilizaban la mira Norden, mientras las formaciones concentraban su fuego defensivo y reducían el tiempo dentro de las zonas más peligrosas. En julio de 1943, los grupos de Marauder regresaron al combate a media altura. Las misiones contra estaciones ferroviarias y aeródromos demostraron que el avión podía realizar ataques precisos sin repetir las pérdidas de Jimuiden. El cambio de doctrina fue tan importante como las modificaciones realizadas en el propio aparato. Cuando las unidades de B-26 pasaron a la 9ª Fuerza Aérea, se integraron en la campaña táctica destinada a preparar la invasión de Europa Occidental. Los Marauder atacaron cruces ferroviarios, puentes, aeródromos, depósitos de combustible, baterías costeras y lugares de lanzamiento de las bombas volantes alemanas. Su velocidad les permitía alcanzar los objetivos rápidamente, mientras que su estabilidad los convertía en buenas plataformas de bombardeo cuando eran utilizados correctamente. Los puentes se convirtieron en una de sus especialidades. Destruir un puente era mucho más difícil que bombardear una gran zona industrial. Una estructura estrecha podía sobrevivir aunque la formación fallara por muy poca distancia. Las tripulaciones del Marauder practicaron ataques repetidos y controlados, y ganaron fama como especialistas en puentes durante la campaña para aislar el campo de batalla de Normandía. El 6 de junio de 1944, los grupos de B-26 participaron en la enorme operación aérea de apoyo al desembarco de Normandía. Sus misiones no se limitaron a una sola playa. Los Marauder atacaron cañones costeros, posiciones fortificadas y objetivos de transporte a lo largo de toda la zona de invasión. Algunas formaciones operaron entre las nubes utilizando navegación electrónica, mientras otras descendieron por debajo de la capa nubosa cuando las condiciones y las órdenes lo permitieron. En la playa Utah, los bombarderos medios de la 9ª Fuerza Aérea realizaron uno de los ataques previos más eficaces contra las posiciones alemanas. Otras formaciones de Marauder atacaron objetivos cerca de la playa Sword y en la península de Cotentin. Sería exagerado atribuir a un solo modelo de avión la resistencia relativamente débil encontrada en Utah, porque el fuego naval, las operaciones aerotransportadas, el despliegue alemán y el lugar accidental del desembarco también influyeron en la batalla. Aún así, la contribución del B-26 fue valiosa y está bien documentada. La resistencia del avión quedó demostrada por algunos supervivientes extraordinarios. El más famoso fue Flak Bait, un B-26, versión B, perteneciente al grupo de bombardeo número 322. Sus distintas tripulaciones lo utilizaron en repetidos ataques contra aeródromos, puentes, centros ferroviarios, posiciones de artillería y redes de transporte. Las investigaciones actuales del Smithsonian documentan 202 misiones de combate dentro de más de 200 vuelos operativos. Fueron más misiones de combate que las realizadas por cualquier otro avión estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Flak Bait regresó en numerosas ocasiones con daños importantes. Su castigada sección delantera fue conservada en lugar de ser restaurada de manera puramente estética. Esto permite observar reparaciones, orificios cubiertos y restos de las franjas originales de la invasión. El avión se conserva en la colección del Museo Nacional del Aire y el Espacio de Estados Unidos, donde ha sido sometido a un detallado proceso de preservación. Otro Marauder, llamado Mild and Bitter, se convirtió en el primer B-26 que operaba desde Gran Bretaña en completar 100 misiones operativas. Estos récords no significaban que el bombardero fuera invulnerable. Las defensas antiaéreas, los cazas, el tiempo y los fallos mecánicos continuaron provocando pérdidas. Lo que demostraban era que un avión exigente podía alcanzar una resistencia extraordinaria cuando era utilizado por unidades experimentadas, con un mantenimiento disciplinado y tácticas adecuadas. El Marauder apoyó a los ejércitos aliados a través de Francia, Bélgica y Alemania. Durante la campaña de las Ardenas, los grupos de B-26 atacaron puentes, carreteras y líneas ferroviarias que abastecían la ofensiva alemana.
El cielo despejado ofrecía oportunidades, pero también peligro, porque los cazas y las baterías antiaéreas alemanas podían enfrentarse a las formaciones. A pesar de ello, los bombarderos medios continuaron golpeando el sistema de transporte del que dependía la ofensiva. El B-26 también sirvió fuera de las unidades estadounidenses del noroeste de Europa. Escuadrones británicos utilizaron el Marauder en el Mediterráneo y Oriente Medio, incluyendo patrullas marítimas y ataques contra barcos. Unidades sudafricanas y francesas libres operaron el modelo sobre Italia, el Mar Egeo y los Balcanes. Cada fuerza aérea adaptó el bombardero a sus misiones locales, del mismo modo que los estadounidenses habían aprendido a adaptar sus tácticas en Europa. Al terminar la guerra, Martin había construido 5.266 Marauder. Las historias oficiales de los museos atribuyen a las tripulaciones del B-26 más de 100.000 salidas y aproximadamente 136.000 toneladas métricas de bombas lanzadas. A media altura, el modelo alcanzó una tasa de pérdidas inferior a 0,5%. Era un resultado extraordinario para un avión que antes había estado asociado con graves accidentes de entrenamiento. Su desaparición después de la guerra fue rápida. El nuevo Douglas A-26 Invader resultaba más práctico para continuar en servicio, y el manejo exigente del Marauder lo hacía poco atractivo para una transformación civil. La mayoría de los aparatos supervivientes fueron desguazados. Actualmente solo queda una pequeña cantidad, mientras que sobrevivieron muchos más B-25 Mitchell. El Martin B-26 no fue ni el fracaso inútil descrito por sus primeros apodos, ni un diseño perfecto que todos juzgaron de manera injusta. Sus alas compactas y su elevada velocidad de aterrizaje creaban un peligro real. Los problemas mecánicos y el entrenamiento acelerado de la guerra empeoraron ese peligro. Los primeros accidentes no fueron imaginarios, y los hombres que temían al avión tenían buenas razones. Pero el B-26 también ofrecía velocidad, resistencia, una carga de bombas útil y una estabilidad excelente como plataforma de bombardeo a media altura. Cuando se mejoraron las alas, se corrigieron los problemas mecánicos y las tripulaciones recibieron la preparación necesaria, estas cualidades terminaron siendo más importantes que su reputación. Esa es la verdadera historia del Marauder. El avión no pasó repentinamente de ser malo a ser bueno. Lo que cambió fue el sistema que lo rodeaba. Los ingenieros ampliaron sus márgenes de seguridad. Los instructores enseñaron a los pilotos a respetar sus velocidades. Los mandos dejaron de enviarlo a misiones para las que no resultaba adecuado. Entonces, las tripulaciones experimentadas pudieron utilizarlo donde sus ventajas tenían mayor importancia. El bombardero que había asustado a sus propios alumnos terminó convertido en un arma fiable sobre Europa. No ocurrió porque sus defectos desaparecieran, sino porque finalmente se comprendió cómo controlarlos. Si te gustan las historias de aviones cuya reputación cambió gracias a la experiencia, el entrenamiento y el combate, suscríbete al canal. Todavía quedan muchas máquinas olvidadas cuya historia real es mucho más compleja que sus apodos.